esperamos que se conozca alguna propuesta y nuestra postura va a ser en función de la propuesta. Porque hasta la propuesta está, ¿no? La del INE, por ejemplo. Pues es que hasta el momento no existe una sola propuesta real. Todo es una especulación que se ha generado con distintas versiones de diferentes integrantes del oficialismo, pero hasta hoy no hay un solo representante del oficialismo que con certeza diga en qué va a consistir la propuesta. Incluso ni siquiera hay en el oficialismo un solo grupo parlamentario, y como pudimos ver cómo acabó el periodo anterior, pues hay problemas en la familia. Primero que se pongan de acuerdo, que tengan una propuesta y luego la opinamos. ¿Y la del INE, cómo la viste? ¿Cuál propuesta? La propuesta que presentó ayer el INE ante bueno, la comisión. Pero el INE lo que decía es que está presentando propuestas encausadas, no es una propuesta propia. Mira, esperemos el proceso como indican los tiempos parlamentarios y ya generamos una opinión. Yo no voy a ser quien genere una opinión sobre lo que no existe. Yo no le voy a hacer redoble y platillos a una propuesta que está muy cuenteada. Primero, conozcámosla, veamos qué es lo oficial y luego hacemos juicios sobre propuestas existentes. Lo que sí es cierto es que el único grupo que ha presentado propuestas concretas ha sido el PAN, y nosotros no vamos a dejar de insistir en lo que sí se tiene que legislar, que es lo que sí le importa a la gente, lo que sí defiende el derecho de los ciudadanos y lo que sí amplía sus derechos. Doy algunos ejemplos, porque son elementos que son indispensables para poder debatir, dialogar y construir una reforma electoral. Primero, la intervención del crimen organizado. Yo no voy a parar de insistir. Llevamos años diciendo que hay territorios de este país en donde el crimen organizado influye hasta el tuétano en las decisiones gubernamentales y por lo tanto también en las elecciones. Pero para no irnos con dichos de un opositor, veamos lo que sucedió en la reciente elección del Poder Judicial, en donde integrantes del oficialismo cantaron, aceptaron y confesaron que se les habían colado en las listas candidatas y candidatos del crimen organizado. O sea, no es ningún secreto que en este país el crimen tiene tanto poder que hasta tiene candidatos y por lo tanto representantes en el gobierno, y eso se tiene que acabar ya en este país. Segundo, el financiamiento del crimen organizado. ¿O ustedes creen que de los más de 600,000 millones de pesos que drenaron con el huachicol fiscal, ningún peso acabó en campañas? Por favor. Pues es claro que existió complicidad de integrantes del gobierno que no han querido sancionar, que protegen desde el gobierno y que lamentablemente, mientras no se corten esas fuentes de financiamiento, el crimen organizado sigue interviniendo en los procesos electorales. Tercero, se tiene que acabar con el fraude de la sobre representación que ha desmantelado instituciones en este país. Esos son tres temas centrales, ineludibles, si realmente se quiere construir una reforma electoral que beneficie el derecho de la ciudadanía. Si estos tres temas se anotan en la reforma electoral, ¿el PAN la votará a favor? Bueno, si estos tres temas se anotan, estos tres temas los votamos a favor. ¿Pero toda la reforma? ¿Pero qué reforma? O sea, que presente el Ejecutivo. Pues habrá que ver qué presentan. O sea, si contiene estos tres temas, esos tres temas, desde luego que los vamos a votar a favor, si estos tres temas constituyen una reforma. Ahora, si es más amplia, porque no sabemos qué es lo que va a presentar el Ejecutivo, hay que analizar por sus méritos cada una de las propuestas, que hasta el momento pues son un mito. Diputado, ¿qué opinión le merece el hecho de que Pablo Gómez dijera ante los consejeros del INE sí a la independencia de los órganos electorales, pero no comulga con la autonomía? Yo no comulgo con los dichos de Pablo Gómez. O sea, no creo que un legislador deba de enfrascarse en dichos que están buscando encabezados. Yo lo que pienso es que el Congreso, por su dignidad, debiera de en sus comisiones procesar las reformas legislativas
Cuando inició este debate, hace algunos meses, cuando se conformó esta comisión o pseudocomisión o encargo o premio de consolación, y decía que iban a pasar la aplanadora, yo decía que yo me iba a referir a otros dichos de otros integrantes de su propio partido que decían que la reforma electoral se tenía que construir con diálogo. No voy a acudir yo a los dichos de alguien que inició este proceso amenazando con pasar encima la aplanadora. Las reformas electorales son reformas que cambian las reglas del juego y por lo tanto los jugadores y la ciudadanía tenemos que conocerlas y deben de ser justas. Cuando se construyen buscando aplastar, definitivamente no buscan ser justas, sino crecer el poder del propio gobierno. Nosotros apelamos a que exista cordura en algunos integrantes del oficialismo y que se busque construir, si es que es el caso, una reforma electoral en donde todos los jugadores estén de acuerdo con las reglas democráticas, pero basándose en un objetivo central particular y que no puede dejar de ser el eje permanente de esta y de cualquier reforma, el derecho de la ciudadanía, no el poder del gobierno, que los derechos democráticos sean cada vez más amplios para los ciudadanos y no para los poderosos en turno. ¿Usted cree que el tema de la reforma electoral está desviando el problema que realmente tiene México y que está centrado en otros puntos como, no sé, por ejemplo, el tema de salud, la inseguridad y todo eso? Es posible que sí, o sea, es posible que así sea. Y es posible, pero tampoco es mentira decir que el oficialismo, desde que se instauró, no ha dejado de amenazar constantemente cualquier institución democrática, cualquiera que le plante cara, cualquiera que piense distinto, cualquiera que genere otras opciones. Entonces estamos ante diversos problemas. Primero, ante un país con una creciente inseguridad, eso sí, maquillada todos los días desde el poder, con problemas económicos en puerta, en una negociación de un tratado de comercio, el más importante que tenga nuestro país, pero con la roña a tener una democracia sana, ordinaria. Tan es así que desmantelaron al Poder Judicial, que representaba un contrapeso en los equilibrios democráticos en este país, y que nuevamente amenazan con cambiar las reglas democráticas de forma autocrática. ¿Prende alertas? Por supuesto, las alertas están encendidas desde la primera amenaza al sistema democrático. Preguntaba yo al senador Anaya cómo explicarle a los primovotantes, a los más jóvenes, el atropello que esto representa para la democracia del país. Pero sin tecnicismos, particularmente a las y los jóvenes. Creo que todas y todos los mexicanos que conocemos nuestra historia sabemos los enormes riesgos que tiene el país cuando no se respetan los derechos democráticos garantizados por la vigilancia ciudadana a partir de instituciones autónomas. Porque el riesgo que tenemos es perderlo. No existe democracia más cara que la que no existe. Y esto lo podemos ver reflejado en diversos países, y creo que hoy en México estamos en condiciones de defender a las instituciones democráticas. Y cuando digo las instituciones me refiero tanto a los órganos de gobierno como al respeto que se tiene a la más importante, que es el voto de la ciudadanía, a los equilibrios democráticos y a la representación de la ciudadanía, que es finalmente el fin del ejercicio de elecciones, que la ciudadanía pueda ser representada de manera plena, cada vez más plena, en todos los poderes de la Unión. Sin embargo, esta mayoría aplastante, como califica a Pablo Gómez, la mayoría aquí en la Cámara de Diputados, pues dice puede votar a favor y vamos a hacer esta reforma a favor de lo que nosotros queremos. Fuera de la autonomía. Cierto es que si él considera los números que se han autodado, a partir del fraude configuraron a los 3 grupos parlamentarios que conforman el oficialismo,
pues cierto es que quizá no tendrían problema. Pero si no tuvieran ese problema, ¿por qué tanto tiempo y no se conoce una sola propuesta? Yo concluyo esta parte como inicié. Si lo juzgamos por las últimas sesiones del periodo anterior, no es que quiera yo ventilarlo en público, pero creo que tienen problemas en la familia. Primero que estén de acuerdo en su propuesta y discutámosla a fondo y discutamos en qué le beneficia a la gente. Y yo insisto, regulando lo más importante, cerrarle el paso al crimen organizado en los procesos electorales, eliminar el financiamiento que se tiene del crimen organizado, particularmente del huachicol fiscal, y eliminar el fraude de la sobre representación que les dio mayorías que les han permitido desmantelar instituciones democráticas en este país. Creo que son 3 temas centrales, ineludibles para cualquier discusión de las reglas electorales. Pero difíciles de resolver. No, pues todas son difíciles de resolver, insisto. Yo creo que esa es la razón por la que hasta hoy no se conoce ninguna propuesta y que ha generado tanta especulación respecto a lo que van a presentar. Oye, coordinador, ¿qué legitimidad tiene una reforma que por primera vez en la historia no nace de la oposición, sino del oficialismo? Yo creo que no es en tiempos ordinarios lo que sucede. Pues es normal que las oposiciones hagan propuestas, planteamientos para modificar las reglas, para hacerlas más equitativas, más justas. Lo atípico es que el gobierno haga propuestas para crecer el poder del propio gobierno y de sus grupos. Sin embargo, finalmente seguimos en un ambiente de especulación. Por la propuesta, por el texto, juzgaremos las motivaciones. Hasta el momento existe puro dicho y no hay nada escrito. Diputado, ¿qué le parece la posibilidad de que pudiera aparecer la fotografía de la presidenta en la boleta electoral del 27 para la revocación de mandato? Nosotros hemos presentado ya una postura muy clara respecto a la revocación de mandato. Y mira, el problema es de origen, de diseño en esta figura. Primero, ¿cuál es la consecuencia de la revocación de mandato en este país? La consecuencia es la misma que por ausencia del presidente en los últimos 4 años, y es que el Congreso pondría al siguiente presidente o presidenta si es que se le revoca. Yo insisto, no nos vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. Como dirán por ahí, no nos vayan a dar gato por liebre o Andy por Claudia. O sea, tenemos que, o al que sea, o sea, yo digo a uno, ustedes imagínense a su villano favorito. Bien, el problema es que si pensamos en democracia, en su máxima expresión del pueblo pone, el pueblo quita, pues el pueblo pone. Y esto no tendría sentido. A ningún pueblo le puede hacer sentido revocarle el mandato a alguien para que sea la misma élite política fraudulenta la que ponga al sucesor. Pues es que cuando se busca revocar un mandato, se busca un cambio de gobierno, no un cambio de persona. Por lo tanto, no tiene sentido esa estructura tal y como está planteada en este momento. Primera cosa que me parece un requisito indispensable, cambiar la consecuencia de la revocación. Si existe revocación, nos tendríamos que ir a elección y que el pueblo decida quién va a encabezar la presidencia de la República. Segundo, perdón, concluyo la idea. Segundo, cuando se hizo la reforma de revocación, hay un transitorio que de manera muy clara obliga a los estados a dar el mismo derecho a las entidades federativas. Bueno, pues tendríamos que poner en la propuesta que no tiene sentido que los gobernadores, las gobernadoras vayan a revocación en el año 4. Quieren un proceso de revocación, pues que vayamos todos a revocación en el año de la elección concurrente. Y entonces veamos qué es lo que pasa en los 15 estados en donde no hay elección, en los 17 estados en donde no hay elección a gobernador.
porque entonces las realidades también se van a manifestar en esos estados y van a haber gobiernos que serán revocados. ¿O qué creen que pasaría en estados como Sinaloa o como Baja California o como Tamaulipas si se fueran a revocación el día de hoy en una elección concurrente? Bueno, pues ese es otro requisito que debe de ser modificado en la norma. Entonces, ¿nosotros estamos dispuestos a evaluarlo? Pues sí, y si quieren ir a revocación, pues nos vamos a la revocación, pero con consecuencia justa para la ciudadanía y con gobiernos de los estados en el mismo ejercicio democrático. ¿Un elemento de inequidad en el proceso? Mira, puede existir, pero no vamos nosotros a desde ahora cerrarnos cuando podemos librar de malos gobiernos a muchos estados de la República. Pero al final lo más importante es la consecuencia de la revocación, porque nosotros creemos que esta propuesta pudo incluso haber surgido incluso como fuego amigo, no lo descartemos. Mira, la popularidad no es permanente, no es eterna y pues puede generarse inestabilidades en el país de cargo a esa revocación. Hay quien piensa que incluso desde Morena quisieran quitar a la presidenta de la República. Nosotros no estamos pidiendo que la revocación vaya ese año, pero si ellos forzan la situación y la llevan a ese momento, que las reglas sean justas y sean claras para la ciudadanía. Oiga, diputado, ¿conoce ya la reforma? El domingo va a haber la cuestión de revocación de mandato en Oaxaca. Y hay que recordar que también hubo pues esta cuestión del accidente de tren en Torozónico. ¿No será más bien una simulación de la participación ciudadana para avalar esta cuestión de la popularización de Morena? ¿Pero te refieres al caso de Oaxaca o a la figura en general? No, en Oaxaca, porque ahí va a haber, se supone, revocación de mandato. Hablando de esta cuestión, pues... Mira, no quiero mezclar el tema de la tragedia humana con un proceso electoral. Me parece que el gobierno debe de responder por esa atrocidad, porque es claro que se trata de un caso de corrupción, negligencia o de omisión, y es claro que el gobierno tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y sancionar a los responsables, independientemente a otro tipo de procesos. Gracias.